Muchas gracias por estar aquí todos ustedes, celebrando desde la fe nuestro amor a Dios y nuestro afecto a un gran hermano de nuestras tierras catamarqueñas, Fray Mamerto Esquiú. Agradezco de un modo particular la presencia de Monseñor Roberto Rodríguez, obispo emérito de La Rioja, y de los sacerdotes. En especial está también entre nosotros el vicepostulador de esta causa de Fray Mamerto Esquiú, Fray Marcelo Méndez, de origen salteño, y que está llevando adelante esta noble tarea que hermanos franciscanos antes la habían iniciado. También está el párroco de Jesús María, Padre Aguirre, bienvenido, gracias por acompañar. También una religiosa del huerto, Silvia Carrizo, que está trabajando, es catamarqueña, trabajando allí en Jesús María, y nuestros hermanos sacerdotes acá de la diócesis de Catamarca, al igual el guardián del convento San Pedro de Alcántara, Fray Alejandro. Así que, y después a todas las autoridades, a los abanderados, cuídenlos bien a los abanderados. Tengo una suerte que se me desmayan, así que denle agua. Si hay que ponerle una silla, que estén sentados. Todos hermanos queridos acá en este paraje, el Suncho, donde este espacio ha sido testigo de la partida de nuestro querido fraile. Este es un momento que lo estamos celebrando, queridos hermanos, como personas que creemos. Si no tuviésemos fe, esto no tiene ningún sentido. Traer las reliquias de un difunto solamente porque son reliquias no nos servirían de nada. Estas reliquias a nosotros nos confirman que nosotros ese artículo de la fe, creo en la resurrección de los muertos, es la gran certeza que nos permite caminar la vida y también rendir homenaje y confiarnos a aquellos que ya nos han precedido en el signo de la fe, que ya comparten la muerte de Jesús y que tienen la certeza de su resurrección. Las lecturas que hoy hemos escuchado verdaderamente nos tienen que llenar de gozo por lo providencial. Esta primera lectura del libro de Job que hemos comenzado a meditar en esta semana. Job se encuentra postrado en una terrible miseria por causa del demonio, que Dios le permitió al demonio que lo probara a este hombre. Era un hombre rico, de buen pasar, y el demonio se ensañó contra él, contra todas sus posesiones, y lo dejó en la lona, como decimos, sin bienes materiales y sin los afectos de la familia, porque perdió toda su familia, murieron todos, quedó solo, a tal punto que él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Pero hoy el texto de este capítulo 19 nos presenta a un Job que no está enojado con Dios. Cosa muy importante que tenemos que aprender: no está enojado con Dios, todo lo contrario. Como un hombre de fe, le pide a Dios que se apiade de él. Que se apiade. Él considera que es la mano de Dios la que lo ha herido. Y no es así. No es la mano de Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados siempre a decir, y en el Antiguo Testamento era común, de Dios nos vienen los bienes y los males, las alegrías y las tristezas.
Pero el autor bíblico deja bien en claro que si Job sufre, sufre porque Dios permitió y le permitió al demonio que lo probara, para que su fe fuera probada en el crisol del dolor, del sufrimiento, del desprendimiento. Y es allí donde va a surgir de este hombre creyente y pide él que se graben para toda la posteridad, como si fuese que uno con un punzón en una piedra graba la convicción de este hombre, con la cual él sufre. Y esta fue la característica de Fray Mamerto Esquiú. Gracias a la fe de sus padres. Esto hay que destacarlo. Fray Mamerto Esquiú no hubiese llegado a ser lo que es si no hubiese tenido el respaldo de la fe de su padre y de su madre. De esa madre que supo vestirlo con el hábito franciscano, porque ella era una mujer que confiaba plenamente en Dios. Y le pidió la gracia de la curación para su hijo y prometió que lo vestiría con el hábito franciscano. Y lo cumplió. Y este ser humano, Fray Mamerto, fue creciendo delante y con la fuerza del testimonio, el ejemplo de sus padres. Y por eso esos padres, en él, en el alma, en el corazón de este niño, después de este joven y de este fraile, esculpieron la convicción, como decía Job acá: mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Cristo está vivo, no muerto. Por eso nosotros hemos traído las reliquias. Porque Cristo está vivo y Fray Mamerto vive junto a Cristo. Eso él creyó porque su madre y su padre creían esto. La convicción de que Cristo vive y él, el último, se alzará sobre el polvo. Todos nos alzaremos del polvo de la tierra al llamado de este Redentor que vive al final de los tiempos. Y después que me arranquen esta piel, dice Job, el creyente, yo con mi propia carne veré a Dios. Palabras más que justas para este día que nosotros trasladamos los restos de Fray Mamerto. Esto es fe, esto es verdad, esto es fuerza para el hombre que camina por este mundo. Y por eso Fray Mamerto tuvo la caridad de ir y resolver todos los problemas que al alcance de la mano de él estaban, como hemos escuchado en el decreto de acá de los concejales. Porque él fue a resolver un conflicto que parecía de pelogrullo en La Rioja. Y dejó su Córdoba, dejó su sede episcopal y vino a resolver eso. Y cuando él está volviendo, cosa de haber trabajado con cuestión de cementerios, el Señor se le llevó de este mundo. Como pedía el cura Brochero, que pedía que él quería morir galopando. Este murió galopando. Fray Mamerto dejó este mundo estando en el vigor hermoso de su vida, porque murió joven, no llegó a los 60. Y él cumpliendo con la misión de pastor, con la misión de aquel que gobierna una diócesis, porque fue por una cuestión de gobierno. Pero en ese que gobierna, en ese que es pastor, en ese que es maestro, en ese que es santificador, sacerdote, todo es uno. Todo es uno, como debe ser en cada uno de nosotros. Soy creyente, soy discípulo de Jesús y todo tiene que tener una profunda cohesión de vida.
No podemos disociar nuestras funciones. Soy lo que soy las 24 horas del día. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que debe obrar permanentemente de acuerdo a esta condición. Esto fue nuestro querido fraile. Convencidísimo Job: sí, yo con mis propios ojos lo veré a mi Redentor. Así decía el mismo fraile, Fray Mamerto: con mis propios ojos veré a mi Dios. Pero ¿saben cómo veía a Dios este fraile? Lo veía a través de la realidad de los pobres. Así lo veía Dios. Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Jesucristo, siendo dueño de todo, el creador de todo, se hizo uno de nosotros. Y se puso en el estrato social de los pobres, de aquellos que necesitan de los demás. Por eso Jesús dijo en el Evangelio: pobres los tendrán siempre entre ustedes. Por eso yo me cuestiono cuando hay algunos que dicen por ahí pobreza cero. Están contradiciendo la palabra de Jesús. Pobres habrá siempre. ¿Pero por qué? Porque quiere Dios que cada ser humano se ocupe de su hermano pobre, para que reine la caridad. La caridad. Que a nadie le sobre y a nadie le falte. ¡Qué bueno! Ese equilibrio lo tenemos que trabajar nosotros. Y esto nos enseñó Fray Mamerto. Cuando llega alguien por ahí por Córdoba, cuando él era obispo, esos 2 años y algo, preguntaban: ¿dónde queda el obispado? ¿Saben cuál es la referencia que le dieron a ese hombre? Allí donde usted encuentre muchos pobres dando vuelta, ahí es el obispado. ¿No? ¡Qué hermoso! La caridad. Y la caridad la tenemos que cultivar todos los bautizados. No es para especialistas. Hay unos que creen que solamente hay una persona o dos que se dedican a repartir cosas, que eso es caridad. No, mis queridos hermanos. La caridad nace del corazón, de un corazón dispuesto a servir, de un corazón que se sale de sí mismo y se pone al servicio del otro. Y esto nos enseña el texto del Evangelio de hoy. Jesús elige, dice, a otros 72, aparte de los 12, y los envía de 2 en 2 a que anuncien la presencia del reino. Salgan, vayan, no se queden esperando que vengan, vayan. Y esto encontramos en el fraile misionero, Mamerto Esquiú, un hombre en salida, que cuando ya lo atosigaban mucho las cosas de Catamarca, pidió a sus autoridades, a sus superiores: mándenme lejos. Me hacía acordar a la historia de San Francisco Solano, que pidió que lo sacaran de España y lo mandaran a las Américas. Ya estaba harto de la notoriedad que estaba teniendo él con su vida santa en España, que lo buscaban lejos. Quiero ir a las periferias del mundo. Y la periferia era en aquella época América, esa América descubierta para los europeos. Y se vino. Y llegó por estos lugares San Francisco Solano. Y este fraile también pidió salirse del mundo, incluso del servicio en el ámbito de la política, que prestó esto Mamerto. Pero él se sintió decepcionado con esto. No se sintió correspondido en ese buen deseo de construir la unidad, que es el gran servicio que prestó con ese gran sermón acerca de la Constitución. Unidad en Argentina. Basta de banderías. Unidad. Comunión. Harto de eso pidió irse y se fue a Tarija. Estuvo allá en Tarija unos años, evangelizando. Quería recuperar para su propia vida la unión con Jesús. Recuperar el sentido profundo
Y el mejor servicio que puede prestar un ser humano, como es servir a otro desde Cristo. Esto, volver a este texto del Evangelio. La misión, anunciar a Jesús, verdadero Salvador del mundo, aquel que propicia la comunión, la fraternidad entre todos, aquel que arrima el rico al pobre, aquel que ayuda al pobre a arrimarse al rico, al que tiene más, superar las grietas. Eso es enseñar a Jesús. Eso lo logró allá Tarija, poder sanar, y de allá se lo volvió a traer, lo pidieron. Lo pidieron como arzobispo de Buenos Aires, se negó y al final aceptó venir a Córdoba. Y aquí entregó su vida, acá, en este lugar. Un hombre dispuesto a estar en camino, dispuesto a acompañar al peregrino, donde se encuentra, pero siempre anunciando a Jesucristo. Siempre proponiendo que Jesús es camino, verdad y vida. Esto, mis queridos hermanos, esto estamos celebrando hoy acá. Nos alegramos que en el día de San Francisco de Asís, que fue el que inspiró su vida, y como decía la oración colecta, dos cualidades en Francisco de Asís que se replican muy bien en Fray Mamerto: la humildad y la pobreza. Francisco de Asís perteneció a una familia de ricos. Su padre era un hombre rico, de negocios. Y se despojó de todo. Se despojó de todo. Eso no lo hacía feliz. Y empezó este camino de opción por la pobreza y por la humildad. ¿Qué significa ser humilde? Permitir que Dios reine en tu vida. Que Dios sea todo en tu vida. Primero Dios. Siempre primero Dios. Eso dice el humilde. Si uno no pone siempre primero a Dios, no es humilde. No se le puede atribuir esa palabra. Estaría profanando la palabra. Eso es ser humilde. Dios siempre primero en mi vida. Eso fue Job. Job fue un hombre de muchos bienes, de muchas bendiciones. Pero Dios estaba siempre primero. Y el demonio se llevó el chasco de ver que Job es un hombre justo. No, él quería demostrar que no es un hombre justo. Y Dios le permitió que se diera cuenta el demonio que ahí había un hombre justo. No un hombre interesado, sino un hombre justo. Un hombre que pone a Dios en primer lugar, siempre en primer lugar. Y así caminar por la vida. Y la pobreza. No aferrarnos a la riqueza, no aferrarnos al poder, no aferrarnos a la honra. Siempre tener como riqueza, como tesoro, como perla preciosa a Dios, el pobre. Entonces vamos nosotros a pedirle a San Francisco de Asís, que tiene este hijo dilecto dentro de la orden de los hermanos menores. A muchos años, después de más de 6 siglos después de la partida a la eternidad de Francisco, en este terruño, acá en Catamarca, esta hermosa flor floreció, que es Mamerto Esquiú. Y nosotros hoy queremos hacer memoria de él, queremos agradecer esta gracia de Dios, de haber tenido a este hombre, que marcó mucho en nuestro suelo argentino, tanto como ciudadano, tanto como hijo de la Iglesia y miembro, como hermano de la orden franciscana. Y aprendamos de él, aprendamos a ser sencillos, aprendamos a ser servidores como él, y así supliquemos a Dios nuestro Señor que nos conceda cuanto antes tener la dicha de ser testigos que la Iglesia, por medio de su magisterio, por medio del Papa, sucesor de Cristo en esta tierra, su vicario, unido al primer vicario de la tierra, que es Pedro, que el Papa nos regale esta certeza, que nosotros por la fe la aceptamos, de que Mamerto Esquiú, cristiano, fraile, sacerdote, obispo, él es modelo para esta generación
y para todas las generaciones que vendrán y hollarán los caminos de nuestra paz. Que así sea.